Bendiciones con todo. Tema 38 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos en la primera epístola a los Corintios. Hoy vamos a hablar con el tema la mejor manera de influir es siguiendo el ejemplo de Cristo. Y vamos a leer un versículo, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1 que dice: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Qué cosa tan maravillosa, ¿no es cierto? Siguiendo el ejemplo, siendo de un buen testimonio, siendo sal y siendo luz, como dijo el Señor Jesucristo, para que los demás también vengan a los pies de Cristo. Bueno, llegamos al último versículo que se relaciona con el tema de comer carne de los sacrificados de los ídolos, que el apóstol Pablo inició allá en el capítulo 8 y ha ocupado 3 capítulos anteriores, más el versículo 1 del capítulo 11. La conclusión es tremenda. Todo gira en la discreción que debemos tener al momento de usar nuestra libertad en Cristo, basada en los conocimientos bíblicos que podemos tener. Está claro que el conocimiento debe ir acompañado del amor, y su objetivo final es la edificación. No poner tropiezo a los débiles en la fe. A los débiles en la fe. El apóstol en varias ocasiones puso su ejemplo personal de cómo, siendo un hombre libre y apóstol del Señor, renunció varias veces a sus derechos con el fin de salvar más almas para Cristo y ser de bendición para la iglesia. El apóstol Pablo era un hombre que no solo hablaba, sino que decía y hacía. Su ejemplo le daba mayor autoridad al momento de poder ordenarles algo a los creyentes. El ejemplo lo es todo. Parece mentira, por eso dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Charles Spurgeon dijo que el principal sermón de tu vida lo predique tu conducta. Este dicho era una norma indiscutible en la vida del apóstol Pablo. Como predicador del Evangelio, el apóstol Pablo vivía de acuerdo a él, para que sus palabras estuvieran en armonía con sus acciones. Como ministro del Evangelio, sabía que tenía la responsabilidad de conducir a otros a los pies de Cristo, y sus acciones podían ser un puente o tropiezo para ese fin. Como cristianos, somos responsables de tener un buen testimonio que alienten a otros a seguir a Dios. Esto no fue la única vez que el apóstol Pablo exhortó a los corintios a imitarlo. Ya lo dijo anteriormente en esta carta, en el capítulo 4, versículo 16. Dice: por tanto, os ruego que me imitéis. A los filipenses les anima a imitarlo a él y los creyentes de buena conducta. Dice en el 4:17: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Reconoce cómo los cristianos de la iglesia de Tesalónica vinieron a imitarlo en su fe. Dice en el capítulo 1, versículo 6 de la primera de Tesalónicas: y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de una gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. El apóstol estaba convencido que ser ejemplo entre la grey de Dios es clave para el ministerio cristiano. Este mismo consejo se lo dio a Timoteo, en 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Cuando este principio falla en la vida del liderazgo eclesiástico, las cosas no funcionan bien. De hecho, nuestro mismo Señor Jesús es un ejemplo para nosotros, ya que su dependencia al Espíritu Santo, su vida de oración, su integridad y obediencia al Padre son una contundente comprobación de ello. Se ha dicho con justicia que las palabras convencen.
pero el ejemplo arrastra. Y el apóstol Pablo lo sabía perfectamente, y por eso se atrevió a decir: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Durante toda su vida el apóstol Pablo fue ejemplo en conducta, de tal forma que tenía toda la autoridad moral para amonestar a los demás, tal y como lo hizo con los ancianos de la iglesia de Mileto. Hechos capítulo 20, versículo 17 al 21, escuche lo que dice. Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces se piensa que el ejercer autoridad sobre la grey es equivalente a ordenar y dejar que otros hagan mientras nosotros solo observamos. Pero en el Evangelio no es así, ya que se espera que todo aquello que el líder pide, él también lo haga. Y no solo eso, sino que vaya a la cabeza de su gente. Y por esta razón el apóstol Pedro les dijo a los pastores lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. Pongan atención. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que son también participantes de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Si nos damos cuenta, la forma de gobierno se basa principalmente en ser ejemplo de la grey, antes de ejercer cualquier especie de poder autoritario. Y para ser ejemplo necesitamos hacer todo aquello que pedimos. En 1 Corintios el apóstol Pablo les exhorta a los creyentes a imitar su conducta, la cual no hacía nada que pudiese ser piedra de tropiezo en la vida de los demás. Tenía una excelente conducta el apóstol Pablo. Él era un hombre libre, pero no se hacía como un esclavo con el fin de ganar a los esclavos. Él no estaba sujeto a la ley, pero se hacía como un judío devoto con el fin de acercarse a ellos y compartirles el mensaje del Evangelio. Él era judío, pero no se hacía como no sujeto a las leyes ceremoniales de los judíos con tal de ganar a Cristo a los gentiles. Él era una persona fuerte en la fe y plenamente convencido de su libertad en Cristo, pero tenía sus consideraciones delante de los débiles en la fe con el fin de no hacerlos tropezar en el Evangelio. Esto es lo que el apóstol Pablo hacía, y por ello le pide a todos que lo imiten en su actitud con el fin de contribuir al crecimiento en la fe de todos. Mire, es un llamado a dar un buen testimonio, ¿sí? Es un llamado a practicar lo que predicamos. Tanto líderes como pastores, profetas, apóstoles, los miembros de la congregación, ¿sí? Imitar principalmente a Cristo, que es el ejemplo primordial, ¿sí? Obedecer la palabra de Dios, ponerla en práctica, y lo que predicamos lo ponemos en práctica, ¿sí? Para que esa palabra predicada surta, ¿sí? Produzca cambio en la vida de los que nos están escuchando, en la vida de los que nos están viendo, ¿sí? Nos están viendo. El testimonio es clave, es claro. Por eso el Señor dijo que éramos la luz del mundo. Y dijo que una luz
no se pone debajo de un cajón, se pone en lo alto para que alumbre. Y también dijo que somos sal. Y la sal sirve para dar sabor, para sazonar con una buena predicación, con un buen testimonio, este mundo que cada día se corrompe más. Entonces hay que imitar a esos grandes en la fe, pero primordialmente a Cristo, que Él es santo, santo, santo. Amén. Ahora usted dirá, yo quiero imitar a Cristo. Yo quiero que Cristo sea el centro de mi vida. Qué anhelo tan maravilloso. Y lo primero que tiene que hacer es reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, como aquel que derramó su sangre para redimirlo. Sí, como aquel que le ofrece la vida eterna y la ofreció sacrificando su propia vida. Nosotros le presentamos, como en cada video, la oración para aceptar a Cristo. Nosotros le llamamos la oración de fe. Yo lo hice hace muchos años atrás, buscando convertirme en un hijo de Dios. Y han sido maravillosos estos años. Y también van a ser maravillosos estos años para usted, que ahora va a venir a los pies de Cristo. La oración dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? ¡Wow! Maravilloso, muy bien, lo felicitamos. Ahora, para sostenerse en Cristo, venga todos los días a estudiar, a meditar en la palabra de Dios. Deje que el Espíritu Santo le enseñe, deje que el Espíritu Santo le revele. Y esa revelación y esa enseñanza busque ponerla en práctica, busque obedecerla. Y una vez que se ha puesto en práctica, busque predicarla a otros también, porque otros necesitan saber estas verdades. Tenga tiempo de adoración, de alabanza al Señor. Agradézcale por tantas maravillas que hace en favor de nosotros. Converse con Él a través de la oración. No necesita ningún intermediario, Él está en todas partes. Hable con Él, que usted va a saber la respuesta de Él, se lo aseguro. Y le invitamos a la iglesia. Venga a la iglesia, hay espacio para usted y su familia. Si está lejos, suscríbase a este canal. Aquí hay una variedad de videos de la palabra de Dios. Y si se suscribe, automáticamente le llegarán los próximos videos que en la voluntad del Señor haremos, para que usted pueda seguir creciendo en los caminos del Señor. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra fiel y digna. Tu palabra que siempre nos está enseñando, nos está redarguyendo, nos está exhortando, nos está instruyendo para que seamos útiles para toda buena obra. Y así lo dice ella. Y te damos gracias por esa palabra tuya, que es la mejor, es la que convierte el alma, Señor. Y oramos que esta, que es tu palabra, que va a ser enviada a través de las redes sociales, cumpla su propósito. No vuelva vacía, Señor. Llegue a los corazones sedientos y muchos se conviertan en hijos e hijas tuyos, mi Dios, para gloria tuya y para testimonio de este mundo, Señor. Y te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros que necesitan conocer estas maravillosas verdades. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.